Bienvenidos a Huertinga. En el video de hoy vamos a trasplantar algunas suculentas que compré en el vivero hace unos días, pero que tuve que esperar un tiempito para hacer este trasplante, ya que el sustrato estaba completamente mojado. Y siempre es recomendable, al momento de trasplantar, que el sustrato esté lo más seco posible para que la suculenta sufra un menor estrés y además que haya un menor riesgo de causar un daño a las raíces. Y la idea es pasarlo al sustrato que preparamos nosotros, que consideramos más adecuado, y de paso ver cómo están las raíces y hablar un poquito de cada una de estas suculentas. Así que comencemos. Pero antes vamos a presentarla, ya que siempre es necesario saber qué suculenta es la que compramos para saber luego qué cuidados aplicarle. Esta es la Rhombophyllum dolabriforme, también conocida como cuernos de alce, por la forma tan particular que tiene los extremos de las hojas, que realmente se parecen al cuerno de un alce, y cuando la vi me emocioné muchísimo porque la estaba buscando hace tiempo. La otra que conseguí, en realidad no la estaba buscando, pero la vi y me encantó, es la Haworthia tenuata, variedad rádula, que agradezco a Alma Cactusera que me ayudó a identificarla, que en realidad es una variedad de la Haworthia tenuata, que la tenemos, así que vamos a aprovechar para mostrar las diferencias. La Haworthia tenuata en realidad tiene esos tubérculos blancos, mucho más grandes y mucho más gruesos, mientras que en la variedad rádula esos tubérculos se presentan como en forma de puntitos y tiene muchísimos más, pero mucho más chiquititos. Y además las hojas de la Haworthia tenuata, que vamos a llamar original, la de la izquierda, las hojas son no tan largas, pero un poco más gruesas. En cambio, la de la rádula son más delgadas, pero también más largas. La otra suculenta que conseguí es el Senecio kleiniformis, también conocido como punta de lanza, que ese nombre coloquial también está dado en este caso por la particularidad que tiene sus hojas, que en el extremo saliente parece como si fuese la punta de una lanza, aunque yo más bien lo veo como si fuese una cuchara, y es muy bonita. Y el último es el Aeonium mascaense, que esta suculenta, que es oriunda de isla de Tenerife, está en peligro de extinción, ya que no se la ve en su hábitat natural, que más precisamente es en Barranco de Masca, que le da el nombre coloquial de mascaense. Por eso acá tenemos una doble responsabilidad, no solo de cuidar la suculenta, sino un ejemplar en peligro de extinción. Y ahora sí, vamos a comenzar con el trasplante del Rhombophyllum dolabriforme, también conocido como dijimos cuernos de alce, para lo cual vamos a utilizar nuestro ya conocido bote de helado, que en realidad es para no hacer tanto enchastre al sacarlo de ese sustrato en el que viene, que esto siempre lo hago que compro una suculenta, porque el sustrato que suelen emplear algunos viveros, por lo menos este que yo utilizo asiduamente por el precio más barato que me venden las suculentas, no es un sustrato bueno, ya que es conocido que se abarata costos para maximizar los beneficios, y por eso siempre lo que hago es pasarlo al sustrato que preparamos nosotros, que está explicado en uno de los videos del canal, que consideramos que tiene un drenaje adecuado y buenos nutrientes para un crecimiento mejor para nuestra suculenta. Así que con la ayuda de un palito vamos a separar el sustrato, que ya está bastante seco, de las paredes de la maceta para poder sacarlo sin dañar las raíces. Y lo que pude leer de esta suculenta, ya que todavía no las pude estudiar en profundidad ninguna de ellas, bueno, tiene bastantes raíces como vemos, es que es una suculenta que es oriunda de la parte sur de África, que en general podemos decir, aunque sea inicialmente como para saber qué cuidados iniciales darle, es que por lo general requiere de exposición solar directa en climas templados. Es una suculenta que no hay que darle mucho riego, ya que es muy sensible a la pudrición de sus raíces por exceso de riego, así que en principio la vamos a regar como regla cada 7 o 15 días. Vamos a ir viendo
y lo que la experiencia nos vaya marcando, bueno, después haremos un video individual de cuidados. Uy, ¿qué pasó ahí? Encontré una cosita dando vuelta en una de las hojas. ¿Qué es eso que tiene? Parece que hay una plaga que me vino con un regalito. No, no me diga una oruga. No vino con una oruga la suculenta. Yo no te puedo creer. Me parecía, pues estaba esas hojitas medias raras, medias mal. Pero no me imaginé que había una oruga alimentándose de las hojitas. Yo no te puedo creer. Huertinga, ¿qué hay? ¿Una oruga ahí? No, ¿qué haces, Huertinga? Vos siempre sos un salame. Comprás suculentas con plagas. Yo no te puedo creer, no sé cómo te sigue tanta gente. No, la verdad yo tampoco, pero bueno, a mí me encantan las orugas, así que la voy a llevar afuera al patio. Y siguiendo con estos cuidados incipientes, podríamos decir que es una suculenta que hay que tener cuidado con el frío, y más que nada ahora que estamos en invierno, ya que tiene como base genética poca tolerancia al frío. Lógicamente que todas las suculentas tienen un gran porcentaje de adaptación al clima donde uno vive, pero bueno, eso hay que ir haciéndolo de a poquito. Por eso la idea es más o menos sabiendo cuáles son sus cuidados. Acá vamos a cortar justamente una partecita afectada por la oruga, porque no tiene sentido mantener esa hojita que ha quedado casi desprendida por completo de la hoja madre, si se quiere. Y como decíamos, cuando la llegue a estudiar en profundidad y pueda ir comprobando todo lo que vaya leyendo y estudiando de cada suculenta, vamos a hacer un video individual, como hacemos siempre, con todas las características y cuidados sugeridos de cada una de las especies en particular. Pero obviamente me tiene que dar un poquito de tiempo, ya que ese estudio lleva su tiempo. Hay que leer muchos informes, hay que ir comprobando también. Siempre es necesario, para llegar a conocer bien una suculenta, por lo general tenerla al menos un año para ver cómo va desarrollándose y creciendo en cada una de las estaciones del año. Recién al año uno puede llegar a decir, bueno, más o menos conozco cómo funciona, cómo se desarrolla esta especie en particular. Así que bueno, vamos a ir estudiándola, pero de principio eso, que en definitiva es una suculenta más de sol directo, no mucho riego porque es sensible al exceso de riego, de humedad, y con poca tolerancia al frío. Ya con esa base y sabiendo también las pautas que nos da al ser oriunda del sur de África, ya tenemos bastantes elementos como para cuidarla bastante bien por un tiempo más o menos prudente. Ahora la vamos a pasar a una maceta pequeña, número 8, que siempre hay que chequear que tenga buenos orificios de salida. Siempre utilizamos un papel periódico bien malo, de mala calidad, bien poroso, al fondo de la maceta, que es para que al regar pase el agua al riego y nos quede el sustrato adentro. Vamos a usar esa bandejita negra y nuestra cuchara post-apocalíptica para tratar de hacer el menos enchastre posible, porque si no después va a volver la señorita Huertinga y van a venir las quejas de Huertinga, siempre ensucias todo, después no limpias, Carlitos no me ayuda a limpiar. Así que bueno, ahora la idea es posicionar la suculenta lo más centrada posible en la maceta. Y como esto lo estoy haciendo solo, a veces es una buena idea usar dos palitos, que yo uso dos palitos. Pónganle esos palitos de sushi o los palitos que en Argentina se come broché, que para lo cual se usan esos palitos, para levantarla lo más posible, también dejar las raíces lo más distendidas posible dentro de la maceta, y ahí vamos a ir completando con sustrato. Y de esta forma vamos a lograr, que me parece a mí bastante práctica, cuando uno lo hace solo y no tiene otro que le ayude a tenerla sujeta en el medio a la suculenta, al ejemplar. Es una forma bastante interesante de lograr, como ven ahora que sacamos los palitos, que nos quede centrada. Pero después no se olviden de hacer presión para que lograr estabilidad en ese centro y que no se nos caiga la suculenta para un costado apenas la reguemos, pero un poquito de presión, no demasiada. Y ya estaría más o menos ahí, completando con un poquito más de sustrato en las zonas que hicimos presión. Ya tenemos nuestra suculenta trasplantada y ahora sí vamos a comenzar el proceso de recuperación, ya que donde las conseguí estaban un poco débiles. Esto también es porque el vivero tiene esos techos que son de polietileno blanco,
que pasa buena luminosidad pero no sol directo, y esto afecta a muchas suculentas, muchas se debilitan, otras se tiolan, así que yo tengo que comenzar ahora a adaptarlas a que estén afuera. Y eso es un proceso que lleva tiempo. Se comienza con el sol de la mañana, de las primeras horas de la mañana se las deja un ratito afuera y así cada vez un poquito más y según el requerimiento de cada una, hasta que se logran adaptar a estar afuera. Ya que si uno las pasa directamente de golpe, es muy posible que se terminen estresando muchísimo. Y acá repetimos el mismo proceso de trasplante, pero con la Jaguartia attenuata variedad rádula, que como ven, por lo general, como sucede con las Jaguartias y otro tipo de géneros como la Piaranthus geminatus, tiene raíces que son bien grandes, bien gruesas, muy distintas a las de otro género, por ejemplo de la Echeveria o Echeveria, que son raíces por lo general más finitas. Acá, como ven, son raíces bien grandes y bastante largas, que eso también hay que tener en cuenta a la hora de buscar una maceta adecuada para nuestra suculenta, que en este caso también va a ser una número 8 porque es un ejemplar pequeño y necesitamos controlar bien lo que sería el exceso o posible exceso de humedad al regar en el interior de la maceta para evitar pudrición. En este caso vamos a aplicarle los mismos cuidados que le aplicamos a la Jaguartia attenuata, que podríamos decir que es la original, que hay un video en el canal, lo pueden buscar y ver. Y como es una variedad, en realidad son los mismos requerimientos de luz, de agua, de frío y demás. Pero en principio, para recordarles, este tipo de especies por lo general son más de semisombra, aunque a mi criterio necesitan un poquitito de luz solar, pero de la mañana o de la última hora del día, apenitas un poco, porque son muy sensibles a las quemaduras solares. Esto recuerdo, siempre mis sugerencias son para climas templados, que es donde yo vivo y de lo que yo puedo hablar. No puedo hablar de climas tropicales porque no vivo en ellos. Y hay que tener en cuenta que uno se da justamente cuenta de que se está quemando la suculenta porque lo primero que sufre son las puntas de las hojas. Se queman las puntas de las hojas, muchas veces toman un color un poco rojizo, ahí ya hay riesgo de quemadura y eso hay que tener en cuenta porque apenas uno ve el indicador de quemadura hay que darle menos sol directo y más semisombra para que no se termine quemando nuestra suculenta o sufriendo demasiado. Y acá lo mismo con el procedimiento de los palitos para que nos quede centrada. La vamos rellenando con sustrato, hacemos un poco de presión y listo, voilà. Tenemos otra suculenta trasplantada en nuestro sustrato para que se vaya fortaleciendo. Esta estoy viendo que tiene algunas, justamente lo que decía, algunas puntitas de las hojas un poco como quemadas. Me parece raro, quizás ya venía del proveedor del vivero quemadas, no creo que se haya quemado ahí. Pero bueno, ya se va a recuperar súper bien. Y vamos a continuar con el Senecio kleiniformis, también conocido como punta de lanza, y vamos a repetir el proceso. Esta vino con césped, creo. Me parece raro, pero bueno, venía con o maleza o con césped, para mi criterio césped. Así que vamos a despejar eso, vamos a sacarla de la maceta, vamos a despejar un poco este sustrato. Acá, como ven, también las raíces son del tipo anterior, o sea, son raíces más bien gruesas, como de algunas Jaguartias o de la Piaranthus, que tiene este tipo de raíces bien grandes como pueden ver. Así que la idea es lo mismo, pasarlo a una maceta, en este caso también va a ser número 8, por la misma razón. Esto es un brote de soja parece. Bueno, nos están viniendo con muchas sorpresas nuestras suculentas. No solo era la suculenta, sino que venían con un plus, una oruga, un brote de soja. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Esta suculenta es oriunda de Sudáfrica. Y en principio debería tener un tono más bien verde azulado, que es lo que vamos a tratar que recupere de a poco, seguramente por ese mucho tiempo que estuvo con total semisombra, un poco se debió haber etiolado, se la ve un poco débil, pero es una suculenta que en principio es más de semisombra, aunque requiere, por lo que he leído, que como les digo, esto tengo que profundizar los estudios, pero es al menos inicialmente, requiere de un poco de sol directo de la mañana o de las últimas horas de la tarde, justamente para que no quede tan débil, o se nos venga a tiolar, se nos alargue mucho.
Así que acá no va a funcionar el método de los palitos, porque por la forma que tienen las hojas y como ven es un poco flexible, vamos a tener que utilizar el método tradicional al estar solo de sujetarla con una mano de la parte más baja del tallo y con la otra ir completando con sustrato. En cuanto al riego, le vamos a dar en principio un riego como regla semanal, aunque ahora que estamos en invierno, bueno, una vez que le demos el riego inicial, que sí se lo vamos a dar, vamos a ver si utilizamos un riego mensual como solemos hacer en invierno, más que nada cuando las temperaturas empiecen a bajar más. Y la tolerancia al frío es otra suculenta que en principio tampoco tendría buena tolerancia al frío, así que va a haber que ir adaptándola de a poco hasta que se aclimate bien y la podamos tener todo el tiempo afuera, que como decía antes es un proceso lento. Pero bueno, acá ya la tenemos. Esta vamos a tener que hacer más presión. Yo sé que es una suculenta que a medida que crece, a muchos de ustedes pues me los dijeron, es como que se les va un poco para los costados, como que se les cae y algunos utilizan guía. Bueno, vamos a tratar de darle buena luminosidad para que se fortalezca y que no se nos caiga. Y por último el Aeonium mascaense, que esta suculenta, como decíamos al comienzo, es una suculenta que es oriunda de Islas Canarias, más precisamente de la isla de Tenerife, de un barranco, yo no lo conozco, pero se llama Barranco de Masca, que como decíamos al comienzo, yo no sabía que esta suculenta estaba en peligro de extinción, incluso leí que algunos lo consideran ya una suculenta que está extinguida, porque no se la ve presente en su hábitat natural, en este Barranco de Masca. Así que acá, como decíamos al comienzo, hay una doble responsabilidad, que ya nos ha pasado con otras que tenemos en peligro de extinción. No solo cuidar adecuadamente nuestra suculenta, ya que es un ser vivo, no es una cosa, no es un objeto de decoración. Si uno lo compra, perfecto, pero hay que cuidarlo bien, para que prospere. Y además conservar la especie. Y acá la otra responsabilidad está en peligro de extinción, así que depende de todos los que tenemos esta suculenta que siga estando presente, en definitiva, en la tierra, si se quiere. Bueno, como ven, las raíces están súper largas, no las vamos a cortar, pero no vamos a utilizar una maceta número 8, es demasiado pequeña para esta suculenta. Vamos a utilizar una maceta número 10, que yo creo que va a andar bien, por lo menos hasta que se fortalezca, sigan creciendo las raíces, y ahí en primavera quizás la pasemos a una maceta un poco más grande, seguramente una número 12, que es todo el número, es el diámetro de la maceta, medido de la boca, de lado a lado, es una maceta, la verde que estamos poniendo, de 10 centímetros. Y acá también lo mismo, el método del palito no me va a funcionar, así que la vamos a sujetar con una mano y con la otra vamos a ir rellenando con sustrato. Esta suculenta, por lo que pude leer hasta ahora, a diferencia de otros Aeonium, que por lo general son más de semisombra, este sería más parecido al Aeonium haworthi, que tolera un poco más de exposición solar directa. Así que mi idea es darle sol directo de la mañana y luego que quede ubicada en un lugar que sea más de semisombra pero con buena luminosidad. Y vamos a ver si eso me funciona bien. Yo creo que sí. Tengo varias especies de Aeonium y todos han crecido hermosos, pues son bellísimos aparte. Y en cuanto al riego, vamos a utilizar como regla cada 7 o 15 días. Porque también es una suculenta que es muy sensible al exceso de riego y pudrición de las raíces. Así que vamos a probar de esa forma. Después, cuando hagamos el video definitivo, vamos a confirmar, cambiar o decir cuál nos ha parecido en realidad lo mejor. Y tiene poca tolerancia al frío, no me quiero olvidar. Por último, que siempre me olvido y me piden, es el tema del riego de las suculentas. Yo en realidad dejo pasar varios días una vez trasplantadas de regar, pero acá simplemente les quería mostrar cómo riego las suculentas. Que lo que yo aplico en realidad siempre el riego, trato de no mojar las hojas ni mojar el tallo para evitar todo riesgo de pudrición, y voy regando de a poquito, o sea, esperando que el sustrato, como ven, vaya absorbiendo. Siempre el riego inicial, o sea, una vez que cambiamos completamente el sustrato, el primer riego siempre va a tardar un poco más,
porque es un sustrato que en definitiva siempre ha estado seco y todos esos componentes que absorben humedad, bueno, van a tardar un poquito inicialmente para absorber esa agua de riego. Después es más rápido. Y la idea es ir regando de a poco hasta que salga agua por los orificios de salida de la maceta. Que por eso estoy a cada rato levantándola y chequeando. Una vez que empiece a salir agua de los orificios de la maceta, eso significa que todo el sustrato ha sido completamente mojado por el agua de riego y todos los componentes que absorben agua, bueno, la han absorbido. Así que siempre esta es la peor parte, si se quiere, que es este primer riego, que siempre hay que ir haciéndolo de a poco, hay que ir teniendo paciencia. Como ven, todavía no sale agua y no es porque esté tapado abajo ni que el papel periódico obstruye el paso de agua, sino, como les decía, cada uno de los componentes que tiene nuestro sustrato va a ir absorbiendo el agua de riego de a poco para después mantener una cantidad suficiente de humedad para las raíces en el interior de la maceta. Y esto, bueno, lleva su tiempito, así que quería mostrárselos porque siempre me preguntan cómo riego las suculentas. Bueno, este sería el riego inicial. Una vez pasado esto, supongamos que la vuelvo a regar a la semana o a los 15 días, es mucho más rápido. Uno riega un poco, le pone un poco de agua y ya enseguida van a ver que sale el agua por el extremo inferior de la maceta, que es la idea, es lo que se llama un riego en profundidad. Yo considero que así es la mejor forma de regar las suculentas. Acá, como ven, ya está saliendo el agua por los orificios de salida de la maceta y eso significa que ya hemos terminado el riego, si se quiere decir de alguna manera. Así que ya está, esa ya está regada. Nunca utilicen un platito en el fondo de la maceta porque esa agua que vaya saliendo va a quedar ahí en el fondo y en definitiva va a seguir generando un exceso de humedad. Así que bueno, así como ven, hemos terminado con este trasplante de nuestras nuevas suculentas, ya cada uno con su respectiva macetita, con su respectivo sustrato adecuado, y espero que crezcan perfectamente bien. Y en su oportunidad les voy a hacer un video de cuidados y características individual de cada una y vamos a aprovechar para mostrar cuánto han crecido. Así que si les gustó este video, se agradecen unos muy buenos likes y si no están suscriptos, los invitamos a suscribirse, así podemos seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video de Huertinga. Chau.